Buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a Juan, capítulo 4. Hemos estado yendo a través del Evangelio de Juan. Y la semana pasada aprendíamos que el Señor Jesucristo, más bien en el capítulo pasado, aprendíamos que el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con Nicodemo. También la semana pasada aprendimos acerca de Juan el Bautista, cómo él era humilde. Y Juan el Bautista dice, es necesario que el Señor Jesús crezca y que yo me haga pequeño, que yo mengüe. Pero a pesar de todo esto, hubo una discusión entre los discípulos de Juan. Y teniendo esa discusión en mente, es cuando entramos nosotros al capítulo 4 del Evangelio de Juan. Miren lo que dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vemos aquí que el Señor Jesucristo sale a causa de esta discusión que platicamos la semana pasada. Dice Juan 3:25 que ellos estaban discutiendo ¿Quién bautizaba más? ¿Y qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Él decide irse. Aunque Juan 3:30 nos dice que Juan el Bautista les había dicho, hey, es necesario que Jesucristo crezca y que yo me haga pequeño, que yo mengüe. A pesar de todo eso, existía un conflicto. ¿Y qué fue lo que hace el Señor Jesucristo? Él decide mejor irse. Él decide mejor alejarse. Y eso es algo que tú y yo debemos de hacer. En cuanto esté de nuestra parte, hay que estar bien con los demás. Hay que tratar de evitar los problemas. Hay que tratar de hacernos a un lado. Romanos 12:18 nos dice eso. En cuanto esté de tu parte, está bien con los demás. Busca evitar los problemas. Hay pláticas, hay conversaciones que no te van a llevar a ningún lugar. Mejor cambia la conversación, sepárate de esa situación. Y es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Él decide irse. Él decide irse y no ser parte de ese conflicto. Ahora la Biblia nos está diciendo que el Señor Jesucristo se va. Dice el versículo número 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Judea estaba en el sur y Galilea estaba en el norte. Fíjense lo que dice el versículo número 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo número 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Dice aquí que le era necesario pasar por Samaria. ¿Dónde estaba Samaria? En medio. Y cuando dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria, a lo mejor podemos pensar que él se está refiriendo a la geografía, porque Samaria estaba en medio. Acuérdense, salió Jesús de Judea y ahora va hacia Samaria. Entonces, geográficamente, pues la lógica es que pase por Samaria para no rodearlo. Pero espiritualmente, él tenía que pasar por ahí. Cuando dice le era necesario pasar por Samaria, es que él tenía que cumplir una misión ahí. Dice el versículo 34, vamos a leer más adelante en Juan 4:34, que el Señor Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y ahí en Samaria, él iba a cumplir una misión. El pasar por Samaria no era común para los judíos. Los judíos preferían darle la vuelta y buscar otras rutas, pero no pasar por Samaria porque los judíos decían que se contaminaban cuando pasaban por esa región. Vamos a ver más adelante por qué ellos pensaban eso. Versículo número 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar.
El Señor Jesús fue a esa ciudad que se llama Sicar. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Este lugar era muy importante porque Jacob, van a leer ustedes ahí en Génesis 33, 19, que Jacob había comprado esa heredad, esa tierra. Y van a leer ustedes en Josué 24, 32, que ahí enterraron a Josué. 24, 32, que ahí enterraron a José. Así es de que llegó a un lugar muy conocido por todos, que tenía un significado muy importante. Versículo número 6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Acuérdense, en aquella época no había transporte, no había los medios que tenemos ahora y tenían que caminar. Hay quienes dicen, Señor Jesucristo hacía ejercicio. Claro que sí, caminaba bastante. Y ahí dice la Biblia que Él llegó cansado del camino. Aquí nos dice que el Señor Jesucristo era tan hombre como tú y como yo. Esa era su humanidad. Ellos caminaban distancias muy largas. El sol en aquella región es muy fuerte y les fatigaba. Y también tenía hambre como cualquier otra persona. Este verso nos recuerda lo que Juan nos mencionó anteriormente. En Juan 1:14. Que aquel verbo fue hecho carne. Es decir, con toda su divinidad era todo Dios y también todo hombre. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque el Señor Jesucristo nos puede comprender en nuestras situaciones. Porque a veces pensamos que Dios no nos entiende y está muy, muy lejos. No, el Señor Jesucristo se vistió de hombre y anduvo entre este mundo. Y dice la Biblia que Él lloró, Él sufrió, Él batalló. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Vamos a Hebreos 4:15. Y nos habla de la humanidad de nuestro Dios. Por eso nosotros podemos pedirle. Por eso Él nos entiende. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesucristo en toda su humanidad también fue tentado como nosotros, también padeció, también sufrió. Por eso Él se compadece de nuestras debilidades. Él nos entiende. Él nos entiende. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Bueno, va y cansado del camino, se sienta en un pozo. Ahora los pozos no son como los tenemos ahora en nuestros días. Si nosotros vemos cómo están los pozos hoy en día, es un círculo y luego tiene una esa cosa y una polea y un cable, y su maestro de escuela dominical tiene que ir a tomar clases de dibujo, pero más o menos así. En aquella época no. En aquella época todo lo que tenían era un hoyo y ponían rocas alrededor de ese hoyo, y así eran los pozos. Y ponían rocas grandes porque se sentaban en la roca y sacaban agua. Tenían que tener algo que amarraban a un lazo, lo aventaban y sacaban el agua. Eran pozos profundos, quizá algunos de 20 metros. Pero esos pozos se secaban con el tiempo. Si no estaban conectados a una corriente de agua, a un manantial, se iban a secar. Ese pozo había durado bastante. Por eso dice la Biblia que se sentó junto al pozo. El Señor Jesús ha de haber usado una de estas rocas grandes para sentarse en ese pozo. Dice ahí que era como la hora sexta. ¿Qué sería la hora sexta? Nosotros, en nuestro reloj, nosotros medimos la hora de 12 a.m. a 12 p.m., ¿verdad? Así es como estamos nosotros midiendo la hora. Ellos
la medían de 6 a.m. a 6 p.m. Entonces cuando ahí nos dice que era como la hora sexta, eso quiere decir que 6 más 6, Mediodía. mediodía. 6 más 6, mediodía, eran las 12 p.m. ¿Qué tal está el sol a las 12 p.m.? Está fuerte. Así es de que no era común sacar agua del pozo a esa hora. A las 12 del día, era como la hora sexta. Pero lo más curioso es el versículo número 7. Vino una mujer samaritana a sacar agua a las 12 del día. Ahora, si ustedes van a sacar agua con ese calor y luego cargar eso pesado, ¿a qué hora sería más común sacar agua si ustedes tuvieran que sacar agua? Pues muy temprano o en la tarde. Ya cuando el sol exactamente está bajando. Cuando esta mujer aparece, es como, ¿qué está haciendo ella aquí? Era muy común que las mujeres sacaran agua de los pozos. Ellas se dedicaban a sacar agua de los pozos. Si vamos, por ejemplo, a Génesis 24, versículos del 15 al 18, vamos a leer acerca de Rebeca. Ella iba y sacaba agua del pozo y iban todas las mujeres a esa hora. Era común que la mujer hiciera eso y que todas fueran. Pues era común que las mujeres fueran a esa hora a sacar agua. Pero esta mujer va a la hora que no se espera. Génesis 24:11 me dice que es como lo decíamos ahorita. Ya cuando no está caliente, ya cuando está fresco. Otra cosa que no es común está pasando aquí. Y Jesús le dijo, dame de beber. Si esta mujer va a la hora que no hay nadie, es porque ella no quería que la vieran. Ella esperaba que ese lugar estuviera vacío. Ella esperaba que nadie le hablara. Ella esperaba que cuando vio ese hombre, dijo, bueno, pues ya voy a sacar agua, ahí está ese hombre. Ella esperaba que ese hombre no le hablara a ella, porque ella era mujer y él era hombre. No solo eso, ella esperaba que no le hablara porque él era judío y ella era samaritana. A Lucas 7:39 me dice que los hombres no platicaban así con las mujeres. Y el versículo 9 de Juan 4:9 me dice que los judíos no platicaban con los samaritanos. Así es que la mujer dice, bueno, pues ya hay alguien ahí, voy a sacar mi agua y este hombre no me va a decir nada. Pero ¿qué sucede? El Señor Jesucristo empieza una plática con ella y le dice, dame de beber, dame de beber. Este capítulo va a registrar una nueva conversación del Señor Jesucristo. La primera conversación que nosotros estudiamos fue con Nicodemo, pero esta conversación con esta mujer es totalmente diferente a la primera conversación. Si ustedes analizan cuando se encontró con Nicodemo en el capítulo 3 y esta conversación, aquí ella es mujer y Nicodemo era hombre. Ella es samaritana y Nicodemo era judío. Ella va a reconocer que es pecadora y Nicodemo pensaba que no era pecador. Ella es despreciada de la gente, por eso no quiere que nadie la vea. Y Nicodemo era muy popular entre toda la gente. Ella, vamos a ver más adelante, que tiene una muy mala reputación. Y ya vimos que Nicodemo tenía una muy buena reputación. Ella es pobre y Nicodemo es rico. Ella estuvo con Jesús de día y Nicodemo fue con Jesús de noche. Jesús comienza a platicar con ella preguntándole o pidiéndole, dame de beber. Nicodemo es el que le hace la pregunta al Señor Jesucristo. Ella se ha casado 5 veces y Nicodemo solo una vez. Él era miembro del Sanedrín. Son totalmente diferentes.
totalmente diferentes. Pero ¿qué vemos ahí? Que Dios no hace excepción de personas. Hechos 10:34 me dice que Dios no hace distinción de personas. No hace distinción de personas. Dios no hace acepción de personas. No hace distinción entre las personas. Cuando nosotros comenzamos este grupo en español, el pastor empezó una serie acerca de evangelismo, y algo que repetía una y otra vez es que Dios no ve la apariencia, Dios ve el alma. Hay que ver nosotros a las personas como las ve el Señor Jesucristo, como almas. Hay quienes tienen más, hay quienes tienen menos, hay quienes son altos, hay quienes son chaparritos, hay quienes son un poco más oscuros, hay quienes son más claros. Pero la Biblia nos enseña que no debemos de hacer distinción entre las personas. Debemos de ver a todos por igual como los ve el Señor Jesús. Y me da gusto ver en este cuarto mucha variedad, mucha variación, muchas personas diferentes. Porque es lo que ve el Señor Jesucristo, las almas. Las almas. A final de cuentas somos polvo. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo? Va a compartir el Evangelio. Y nos está enseñando algo muy importante. Para que tú compartas el Evangelio, no hagas distinción de personas. No hagas. Este sí, este no, este puede contribuir, este no, este se ve muy bien parecido, este no. No hagas distinción de personas. Porque estamos viendo aquí que el Señor Jesucristo no está haciendo distinción de personas. Hay personas que necesitan el Evangelio como tú y como yo. Por eso el Señor Jesucristo empieza esa conversación y le dice, dame de beber. Jesús toma la iniciativa y empieza a platicar con ella. Seguramente Jesús tenía sed. Ya vimos que estaba cansado, ya vimos que había caminado mucho el sol. Pero su sed más grande era de compartir el Evangelio con esta mujer. Y esto no era común también. Porque, bueno, tenían muchas ideas raras, pero no nos vamos a meter ahí con la historia de los samaritanos. Pero fíjense el versículo número 8, Bible verse number 8. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo tenía hambre también. Y Él hizo a un lado su sed, Él hizo a un lado su hambre y Él queda solo. Él queda solo con esta mujer y ciertamente Él tenía una necesidad física, pero era mayor su necesidad espiritual. Los discípulos estaban más enfocados en comer, pero el Señor Jesucristo estaba más enfocado en ministrar a las personas. Cuando una persona está más enfocada en lo físico, no va a entender cuando alguien más está más enfocado en lo espiritual. Y van a ver cuando regresan los discípulos, querían a fuerzas que el Señor Jesucristo comiera, pero el Señor Jesucristo dice, ahorita, ¿cómo eso puede esperar? El Señor Jesucristo está preocupado por el alma de esta mujer. No debemos de descuidar ninguna oportunidad de compartir el Evangelio. Y el Señor Jesucristo va a compartirlo aquí. Es cierto, lo físico es importante, pero lo espiritual es más. Fíjense el versículo número 9, Bible verse number 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Ella le sorprendió esto. Aparte, dice la tradición que los judíos no le podían pedir nada a los samaritanos. Y si recibían algo de los samaritanos, el judío le pagaba al samaritano para que el samaritano no dijera, yo le di. Y el Señor Jesucristo le está pidiendo, le está diciendo, dame. Y ella se sorprende. La mujer no estaba preparada para esto. Así cuando tú le compartas el Evangelio con alguien, a lo mejor va a estar sorprendido cuando empieces una conversación. No está aquí mi esposa, pero miren, les voy a decir, creo que ya les comenté unas de las cosas que ella hace. Está, por ejemplo, en la fila de H-E-B, o de Gol, ya dice publicidad H-E-B. No, como somos mexicanos, en la Culebra, está en la fila de la Culebra. Y ve la persona que está atrás. Y si la persona trae pocos artículos, mi esposa le dice, pásele usted, pásele, ¿está seguro? Sí, pásele. Y ya le da el lugar a la persona.
Y esta persona está agradecida, pero no sabe que ya cuando van avanzando un poquito, mi esposa agarra un tratadito y le dice, ¿podría compartir esto? Es del Señor Jesucristo. Y luego empieza, como mi esposa ya le hizo un favor, no le rechazan el tratadito y le dan la oportunidad de que ella hable. Trata de buscar oportunidades. Los samaritanos tenían problemas con los judíos, no se llevaban bien. Desde hace mucho tiempo, el pueblo de Israel fue dividido y se dividió entre el reino del norte, que era Israel, la mayoría de tribus, y el reino del sur, que era Judá y la tribu pequeña. Eso lo van a leer ustedes en Primera de Reyes 16:24. Entonces se dividió el reino y los asirios se llevaron cautivos a los de Israel. Lo van a leer en Segunda de Reyes 17, versículos del 5 al 6, cómo se los llevan cautivos, pero no se los llevan a todos, sino quedan algunos ahí en esa misma región. ¿Qué fue lo que hizo esta gente? Esta gente se mezcló con otras personas que eran paganas y que adoraban otros dioses. Por cierto, el reino de Israel, cuando ustedes lo estudian, no hubo un solo rey justo. Ellos empezaron a hacer su propia religión o desviarse de lo que Dios había establecido. Ellos se mezclaron. Así es de que ya no eran judíos israelitas puros, sino que ellos eran mezclados. Aunque eran descendientes de Abraham, su conocimiento era limitado porque ellos nada más aceptaban el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ustedes saben, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Qué pasó después? Si ustedes leen el libro de Esdras, en Esdras regresan los de Judá y quieren reconstruir el templo. Y los samaritanos quieren ayudar. Pero como ellos ya están mezclados y tienen otras tradiciones, los judíos no los dejan. Y ahí es donde empieza el conflicto más fuerte. Se enojaban tanto que, por ejemplo, ellos removían del libro de Génesis ciertas referencias geográficas y ponían sus referencias geográficas. Así es de que el conflicto era muy grande entre ellos dos. Tenían muchos problemas. Por eso la mujer samaritana dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Menciona hombre, mujer, judío, samaritano, por el conflicto entre hombre y la mujer, entre judío y samaritano, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se podían ver. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Versículo número 10. Si conocieras el don de Dios o el regalo de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva. El Señor está cambiando la conversación de lo material a lo espiritual. ¿Qué aprendemos aquí? Cuando tú compartes el evangelio, no hagas distinción de personas. El Señor Jesucristo fue tanto a judíos como a samaritanos. Comienza una conversación casual. El Señor Jesucristo comenzó una conversación común. Dame de beber. No solo eso, en el momento adecuado cambia la plática de lo material a lo espiritual. Y es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Ya empieza a hablar de agua viva. Dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice? La mujer tenía que entender, la mujer ignoraba dos cosas, lo que Dios le quería dar, el don de Dios. Si conocieres el don, el regalo de Dios, ¿y quién te dice? La mujer no sabía quién es Dios. La mayoría de gente no sabe lo que le quiere dar Dios, que es la salvación. ¿Y quién es el que le va a dar esa salvación? El Señor Jesucristo. Y tú y yo tenemos que ir a decirles. Dice, y tú le pedirías y Él te daría. A través de la Biblia vemos que la gente le pedía al Señor Jesús y el Señor Jesús le daba.
Juan 16:24 dice que pidamos en su nombre para que nuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana, pídeme. Podemos pedir que tenga misericordia de nosotros en nuestra necesidad. We can ask for mercy, como leemos por ejemplo en Mateo 9:27. Que tenga misericordia. Mateo 9:27, 20:30, Marcos 10:47, 12:35, Lucas 18:38. Gente pide de misericordia y Dios se la da. Mateo 7:7 nos dice que pidamos de acuerdo a su voluntad y se os dará. Por eso el Señor Jesucristo dice, tú le pedirías y Él te daría. Pero Santiago 4:2 y 3 me dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos nada más para nuestros deleites. Debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Señor, toca ese corazón. Ayuda a este ser amado a que te conozca. Tienes que pedir conforme a la voluntad de Dios y seguramente lo recibirás. Es lo que dice primera de Juan 5:14. El Señor Jesucristo en esta frase dice, tú le pedirías y Él te daría. Pero están hablando de agua y Él dice, y Él te daría agua viva. ¿Qué es el agua viva? Otra vez, el Señor Jesucristo está usando otra vez una palabra que tiene dos significados. Puede ser que está hablando materialmente, físicamente. Agua viva es un agua que no se estanca, que está corriendo y corriendo constantemente. Y es mucho más valiosa porque el pozo no se va a acabar. Pero también Él está hablando espiritualmente. Es un agua interior y más adelante nos lo va a decir. Es vida eterna en la persona. Básicamente es perdón de pecados. Jeremías 2:13 me dice que Dios es fuente de agua viva y que la gente cavó cisternas secas, pozos secos. El Señor Jesucristo la está llevando a lo espiritual. So when the Lord is mentioning the word living waters, He's taking the woman to the spiritual area. La está llevando a lo espiritual. Pero ella en el versículo número 11 todavía está pensando en lo material, en lo de esta vida. La mujer le dijo, Bible verse 11, Señor, ¿no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿De dónde pues tienes agua viva? Ella está pensando en el manantial. Primero le dice al Señor Jesús, judío. ¿Y ahora cómo le dice? Y ahora le dice, Señor. Más adelante le va a decir, las personas así van en el conocimiento de Dios. Poco a poco. Y después termina diciéndole, tú me parece que tú debes ser Cristo. Interesante, ¿verdad? Y así somos todos nosotros cuando venimos al Señor. Tenemos un concepto vago de Dios y cada vez nos va llevando en el conocimiento hasta que es nuestro Cristo, el Mesías. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo la está llevando paso a paso a lo espiritual porque ella no lo entiende. Versículo número 13. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya le está diciendo básicamente que el agua de la que ella está hablando es diferente a la agua de que él está hablando. 15, versículo número 15. La mujer le dijo, Señor, ahí ya, Señor, de judío ya pasa Señor, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Todavía ella sigue pensando en el agua física. Ella quiere esa agua. Versículo 16, Bible verse 16. Jesús le dijo, como no entendió, fíjense lo que le dice el Señor Jesús, ve y llama a tu marido y ven acá. Parecería que el Señor está cambiando la conversación. Le dice, háblale a tu marido. Versículo 17, respondió la mujer, no tengo marido. ¿Esa es una verdad?
a medias. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y el Señor Jesús le dice, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. ¡Wow! ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Ella, por eso, quería ir a las 12 del día porque a ella la señalaban. A ella no la veían bien. Ella estaba marginada. Ella tenía un vacío y había buscado llenar ese vacío con maridos, con cosas sentimentales. Pero en realidad su vacío era de Dios. Ese vacío tenía forma de Dios. No podemos encontrar en el hombre lo que solo Dios nos puede dar. Y esta mujer no lo iba a encontrar ni con esta persona con la que estaba viviendo. Dice el Señor Jesucristo, el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, estás mal. Es decir, eres pecadora. Dice 1 de Corintios 5, versículos de 19 al 11. Y dice también 1 de Corintios 6, 9. Y dice también 1 de Corintios 6, 18. Estás en fornicación. Juan 2:25, ya aprendimos que nadie le tenía que dar testimonio del hombre porque él sabe todo del hombre. Él es Dios. Si tú vas a compartir el evangelio, no hagas distinción de personas. Si vas a compartir el evangelio, comienza una conversación casual, pero cambia la conversación de lo material a lo espiritual y muéstrale a la persona la necesidad de un Salvador. Tarde o temprano tienes que enseñarles que son pecadores y que necesitan un Salvador. Versículo número 20. Y ella cambia la conversación, and she's trying to change the conversation. En el versículo 19, Bible verse 19. Señor, me parece que tú eres profeta. Ya le estamos presentando más acerca del Señor Jesús. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ella regresa al conflicto entre los samaritanos y los judíos. ¿Cuál monte? ¿Este o el otro? Eso no es lo importante. Versículo 21. Bible verse 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni este monte ni en Jerusalén. Y el Señor Jesús tenía razón. En aquella época se defendían mucho los lugares, pero en el año 70 después de Cristo, el templo fue destruido. Hechos 7:48 me dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. No debemos de limitar nuestra adoración a un lugar físico, debemos de adorarlo en todo momento y en todo lugar, pero es muy importante que no dejemos de congregarnos porque somos parte de un cuerpo y como cuerpo funcionamos, y es lo que hemos estado aprendiendo los domingos en los sermones. Romanos 12, 4, 5 me dice que somos parte de un cuerpo y debemos de actuar con los demás. Hay que adorar a Dios en verdad, hay que adorarlo. Versículo 22. Ella dice, nuestros padres nos dicen aquí y es lo que nosotros estamos haciendo. Ustedes dicen que allá y allá. Versículo 22, Bible verse 22. Dice el Señor Jesucristo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Cuando el Señor Jesucristo le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, está haciendo referencia de que ellos nada más aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia y les faltaba todo lo demás. Ellos les faltaban todas las escrituras. Su conocimiento de Dios era limitado. Nosotros debemos de conocer a Dios en toda su totalidad para verdaderamente adorarlo como es. Versículo 23. A Dios se le debe de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Debe de ser una adoración real.
no nada más de labios para afuera. Versículo 25, Bible verse 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Ellos brincaban desde Moisés al Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y el Señor más claro no se lo puede poner. Yo soy el que habla contigo. Cuando nosotros leemos en la Biblia, yo soy, esta es una frase que el Señor Jesucristo va a usar muchas veces. La va a usar en Juan 6:35, 6:41, 6:48, 6:51, 8:12, 8:58, etc. El Señor usa ese yo soy, está haciendo referencia a uno de los libros que ella entiende que es Éxodo. Porque Moisés le dice al Señor: ¿cómo voy a ir ante Faraón? Si me pregunta quién te manda, ¿qué le voy a decir? Dile que yo soy, te envía. Aquí en Éxodo 3, 14 y 15. Dice yo soy. Cuando dice esa palabra yo soy, ella lo entendió. Le debemos de demostrar a las personas que Jesús es Dios y que Él es el único camino y que fuera de Él no hay salvación. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, por mí. Versículo 27. En esto vinieron sus discípulos. Se la perdieron los discípulos. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a preguntar: ¿qué hablas con ella? Ellos, sin duda alguna, no entendieron. El Señor Jesús les estaba dando una gran lección a estos discípulos. Romanos 1:16. Que el Evangelio es para todos. No debemos de hacer acepción de personas. Nuestro trabajo es ir y hacer discípulos a toda nación. ¿Qué podemos rescatar de aquí? Para compartir el Evangelio no hay que hacer distinción de personas. No hay que etiquetar. Hay que comenzar una conversación casual, como el Señor Jesucristo. Hay que cambiar la plática de lo material a lo espiritual. Tarde o temprano muéstrele a la persona que necesita un Salvador. Esto es bien importante. Muchas veces se predica a un Cristo sin necesidad de arrepentimiento ni pecados. Eso no va a ayudar. Muéstrele a la persona que necesita un Salvador. Y también indíquele que la salvación solo está en Jesús. No hay otras formas. No hay otra forma. Hay quienes piensan que a lo mejor haciendo otras cosas, pero el Señor Jesús es el único camino. Es el único, y es lo que estamos viendo aquí con esta conversación. Hay personas que predican a un Cristo que les va a cumplir todos sus deseos. Ese no es el Cristo de la Biblia. ¿Y qué pasa con estas personas que terminan enojadas y frustradas y tarde o temprano se van? Eso no es lo que enseña la Biblia. Tiene que haber arrepentimiento y fe para que haya una verdadera conversión. Sangre, mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui y me siento a tu mesa, gracias Cristo. Sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo. Fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui
vivir por